Dale. Bueno, mi nombre es Flor Bote, para los que no me conocen, soy residente de tercero. Me tocó hablar de lo que es el manejo en pediatría de lo que son las hipoglucemias. Bueno, para empezar, vamos a definirla. En realidad esto es algo bastante controvertido. Podemos definirla clínicamente como una concentración de glucemia plasmática lo suficientemente baja como para causar algún tipo de síntoma o signo que comprometa lo que es la función cerebral. Hay muchas guías diagnósticas y de tratamiento de lo que es la hipoglucemia que marcan como puntos de corte, están como consensuados, digamos, que son los siguientes que yo puse acá, son los que hay muchos puntos de corte, pero bueno, estos son los que más se utilizan. Y podemos definirla entonces como una glucemia menor a 45 miligramos por decilitro en todas las edades, incluida la edad neonatal, esto siempre hablando de pacientes que tengan mayor de 48 o 72 horas, y eso en un ratito vamos a ver por qué. Después, dependiendo del peso del niño al nacer, podemos considerarla menos de 25 miligramos por decilitro en los neonatos que pesan menos de 1000 y menos de 30 en los que pesan más de 1000. Y para los pacientes diabéticos, la consideración es los valores un poquito más altos, son menores o iguales a 70 miligramos por decilitro. El valor normal, bueno, como todos ya sabemos, va a ir de 70 a 110. Bueno, brevemente, acá no me voy a detener demasiado, pero me pareció interesante que sepamos un poco de la fisiopatología, cómo actúa el organismo frente a la obtención de la glucosa. Sabemos que se pueden obtener mediante tres mecanismos. Van a ser la absorción intestinal de hidratos de carbono, eso se va a dar obviamente post-ingesta, la gluconeólisis, que es la formación de glucosa a partir de los depósitos de glucógeno, y la gluconeogénesis, la formación de nuevo de glucosa en los distintos tejidos a partir de diferentes metabolitos. Bueno, luego de la ingesta van a ocurrir dos fases. Tenemos una fase absortiva, la que se da inmediatamente después de haber ingerido los alimentos y de que esa glucosa se absorbe a nivel intestinal. Ocurren tres cosas. El aumento de la insulina, la hormona va a hacer que se inhiban la gluconeogénesis, la lipólisis y la cetogénesis, aumento del consumo periférico de glucosa por los distintos tejidos y el aumento de almacenamiento de glucógeno, sobre todo a nivel muscular y a nivel hepático. A su vez también lo que hay es un aumento de los triglicéridos, que esos se van a depositar en el tejido adiposo y después mediante la beta-oxidación va a ser otra fuente que va a poder aportar glucosa en el caso que sea necesario. Toda esta primera fase lo que tiene como objetivo, digamos, es poder regular esa glucemia postprandial para que no exista una hiperglucemia. A medida que la glucosa plasmática va descendiendo, se van a activar cuatro mecanismos que se denominan mecanismos contrarreguladores de la hipoglucemia. El primero se va a comenzar a activar cuando los valores de glucemia estén alrededor de 80 miligramos por decilitro aproximadamente, y en este primer mecanismo lo que tenemos es una disminución de la secreción de insulina a través de lo que son las células beta pancreáticas, una disminución del consumo de glucosa por los tejidos periféricos, un aumento de la gluconeólisis. El segundo mecanismo se va a estar activando cuando los niveles de glucemia estén un poquito más bajos, a nivel de 70 aproximadamente, y en esto lo que ocurre principalmente es la secreción de glucagón por las células alfa pancreáticas. Como todos sabemos, el glucagón es una hormona que va a estar contrarregulando todo lo que es como la hormona opuesta a la insulina. El tercer mecanismo, ya estamos hablando de valores de glucemia bastante más bajos, a partir de 60 más o menos, se activan estos mecanismos que van a estar desencadenados principalmente por la secreción de adrenalina a través de lo que son las glándulas suprarrenales, y esta lo que va a hacer son dos cuestiones. Por un lado, activar todo lo que sea la gluconeólisis, la lipólisis, la glucogénesis, todo eso va a atender a la formación de lo que es la glucosa, y por el otro lado disminuye la utilización de glucosa por los tejidos periféricos, dándole siempre prioridad a los tejidos que dependen fundamentalmente de la glucosa, como son el cerebro, el hígado y demás, y disminución de la liberación de insulina. Y por último, cuarto mecanismo, que esto se va a dar ante ayunos prolongados, donde las glucemias son verdaderamente bajas, menor de más o menos de 50 aproximadamente, tenemos la liberación de lo que es el cortisol y la hormona de crecimiento,
ambas van a actuar de forma sinérgica con la adrenalina y el glucagón. Y toda esta segunda etapa, así como la primera tenía la función, digamos, de regular ese aporte brusco de glucemia, estas etapas lo que tienen es regular, digamos, aumentar la glucemia para contrarrestar ese descenso primero, y de esta manera, con estas dos fases, lo que el organismo haría es evitar que se produzcan la sintomatología o las manifestaciones de la hipoglucemia. Por supuesto que esto es importante porque ahora vamos a ver con las diferentes etiologías, cualquier mecanismo o falla que haya, ya sea de alguna enfermedad metabólica o algún déficit de alguna hormona y demás, van a estar provocando las distintas patologías que llevan a la hipoglucemia. Bien, hablar mínimamente de lo que la epidemiología, digamos, se sabe que si bien es una manifestación infrecuente, la hipoglucemia es el trastorno metabólico más frecuente en la infancia, ¿sí? Y representa una urgencia médica. ¿Y esto a qué se debe? A que puede ocasionar secuelas neurológicas importantes que pueden ir desde una leve disfunción cognitiva, un retraso mental severo, convulsiones, coma, hasta a veces puede ocasionar la muerte del paciente si no la detectamos a tiempo y no actuamos en consecuencia. Bueno, respecto a la etiopatogenia, este es uno de los cuadros que más me gustó, me pareció que estaba bastante claro la forma que tenía de dividirlo. Hay varias clasificaciones, brevemente no voy a nombrar todas, pero sí saber que debe haber 5 grupos, puede estar desencadenada por lo que es la carencia de sustratos. Esto es, por ejemplo, en pacientes malnutridos o que tengan algún trastorno malabsortivo, o también en aquellos pacientes que padezcan la hipoglucemia cetósica benigna de la infancia, que es ahora vamos a ver, la más frecuente en pediatría. Después tenemos el segundo grupo, que serían todas las alteraciones en la producción de glucosa. Acá ya hablamos de todo lo que sea metabolopatías, y como vemos es el grupo más numeroso. El tercero, el déficit de hormonas contrarreguladoras, todo lo que tenga que ver con la CTH, el cortisol, la hormona de crecimiento, los hipopituitarismos, la falta de glucagón. El cuarto grupo, el exceso de consumo de glucosa a nivel periférico. Esto puede ser ya sea por un hiperinsulinismo, ¿sí? Por insulinomas, adenomas, o por alguna enfermedad que aumente el metabolismo, como por ejemplo puede ser una sepsis, una insuficiencia renal, quemadura o una situación de shock. Y por último, el último grupo, las iatrogénicas. Generalmente esto se van a dar en pacientes un poco más grandes o en adultos. Y esto tiene que ver con la sobredosis de fármacos. Puede ser por la mala utilización o la incorrecta utilización de la insulina, o el abuso de hipoglucemiantes orales, ácido acetilsalicílico o intoxicación por alcohol. Algo importante para marcar, que nada, a mí me llamó la atención, porque creo que más de uno debe tener el reflejo de, cuando hablamos de hipoglucemia, pensar siempre en el seguimiento o la detección por la parte endocrinológica, y como vemos acá en el segundo grupo, la gran mayoría es de causa metabólica, o sea, sí, de causa metabólica. Por eso es tan importante, después vamos a ver más adelante, el diagnóstico oportuno, para que el paciente no solamente pueda resolver esta situación aguda, sino que también saber la causa y poder evitar nuevos eventos. Bueno, y para empezar a hablar de las patologías más frecuentes dentro de todo ese listado que vimos anteriormente, podemos clasificarla también la hipoglucemia según la edad del paciente. En el periodo neonatal, incluimos a los neonatos, como dije anteriormente, todo lo que sea más o menos hasta las 48 o 72 horas de vida, son lo que se denominan las hipoglucemias transitorias. Estas hipoglucemias se van a estar desencadenando en pacientes, por ejemplo, como vemos ahí, en pacientes que tengan RCIU o que sean prematuros. Esto se da por una disminución de lo que son los depósitos de glucógeno y sustratos para lo que sea la formación de la gluconeogénesis. Después también están involucrados la inmadurez, que tienen los mecanismos de adaptación al ayuno, y esto lo que va a hacer es que haya también un pobre desarrollo de lo que es la gluconeogénesis y la cetogénesis, y también se van a estar manifestando en este caso los hiperinsulinismos transitorios. Esto generalmente lo vamos a asociar en niños que hayan tenido madres diabéticas o que hayan tenido algún estrés perinatal. Esto es han tenido intraútero, digamos, una estimulación importante de insulina, y eso lo que va a hacer es que cuando el niño nazca, esta respuesta le va a provocar esa respuesta intraútero, digamos, le va a provocar la hipoglucemia posterior.
Por suerte, la gran mayoría de estas en este periodo neonatal van a resolver de forma espontánea en la primera semana de vida. Algunos requieren aportes orales o endovenosos, pero la otra parte se pueden resolver sin ningún inconveniente. Aquellos pacientes que, digamos, hablemos más de 7 días, que van a entrar dentro de lo que es el grupo de las hiperglucemias persistentes. Acá en este grupo de edad tenemos 3, que son los menores de 2 años, en donde la causa más frecuente va a ser el hiperinsulinismo, que ahora vamos a hablar 2 palabritas. Después tenemos el déficit enzimático y el déficit de las hormonas contrarreguladoras, que englobarían lo que es el hipopituitarismo, y acá estamos hablando de lo que es la hormona de crecimiento y la ACTH. Respecto al hiperinsulinismo, bueno, como dije, es la causa más común en lo que es el periodo neonatal y se debe a una liberación inapropiada de insulina para el nivel de glucemia. Es como si hubiera una respuesta exagerada de liberación de insulina para los niveles de glucemia que se manejan. Esto lo que provoca es que se limiten todas las posibles fuentes de energía, ya sea de glucosa, de cuerpos cetónicos, de ácido láctico o también incluidos los ácidos grasos libres, y todo esto va a favorecer lo que es el daño cerebral. En el grupo de entre los 2 y los 8 años, acá tenemos la causa más común en pediatría, es la hipoglucemia cetósica idiopática. Esta es territorio del clínico, ¿sí? Lo solemos manejar en los pediatras. El endocrinólogo se va a encargar más que nada del resto de lo que es el hiperinsulinismo y la falta de hormonas contrarreguladoras como el hipopituitarismo. Bueno, estos episodios ocurren, digamos, esta hipoglucemia cetósica va a ocurrir ante episodios recurrentes de hipoglucemia. Se denomina cetósica porque se acompaña de cetonemia, de cetonuria y de aumento de ácidos grasos libres. Generalmente va a estar desencadenada a partir de infecciones o de lo que es la reducción de la ingesta. Esto es ante ayunos que puedan ser prolongados entre 12 y 24 horas. Las glucemias entre las crisis suelen ser normales y los episodios de hipoglucemia en este grupo suelen ser leves y suelen remitir de forma espontánea una vez superada esta edad. O sea, alrededor de los 8 o 9 años diríamos que esta causa, digamos, podría resolverse. Se da más frecuente en lo que son los niños con retraso pondoestatural, y esto se debe a que tengan poca masa muscular y por lo tanto poca respuesta, o sea, pocos depósitos, digamos, y tener una respuesta insuficiente ante la presencia de ayunos, como dijimos anteriormente. El mecanismo fisiopatológico en realidad es incierto, no está poco establecido. Se creería que la respuesta hormonal y metabólica es normal, pero habría un déficit de alanina, que se considera como que es el principal precursor de la gluconeogénesis. El diagnóstico se va a hacer por exclusión, y el tratamiento principalmente va a ser preventivo, evitando justamente estos ayunos prolongados, o sea que el paciente tratar de que no tenga ayunos de más de entre 12 o 24 horas, y sobre todo a la noche lo que se puede hacer, o lo que se recomienda en realidad, es que la última comida sea a última hora y que en lo posible sea de hidratos de carbono de absorción lenta, o lo que se llaman hidratos de carbono complejos, las pastas, el arroz, el pan, la papa, la batata, bien. Todo eso va a hacer que los depósitos se llenen, se vayan liberando de a poco y el paciente pueda, digamos, como superar esas horas donde va a estar durmiendo, digamos, y no dando aporte de glucosa vía oral. Y el último grupo, que son los mayores de 8 años, en este grupo tenemos los adenomas y los insulinomas, que estarían también involucrados en lo que sería el hiperinsulinismo, un mal funcionamiento hepático y, como dije anteriormente, las intoxicaciones. Bueno, respecto a lo que es la clínica, bueno, como dije anteriormente, como se considera una concentración de glucosa lo suficientemente baja como para provocar o desencadenar la sintomatología, esta definición, digamos, es como que a veces es un poco controvertida, porque digamos que las guías de diagnóstico y tratamiento de hipoglucemia en lo que son los pacientes más grandes o adultos, plantean esta tríada diagnóstica que se llama tríada de Whipple. Va a consistir en signos y síntomas compatibles de hipoglucemia, la baja concentración plasmática de la misma y la desaparición de los síntomas con la restitución del valor normal de la glucemia. Lo que ocurre, y la controversia viene en los niños pequeños, o sea, en los neonatos, lactantes, donde la posibilidad de documentar esta tríada pocas veces es factible. ¿Por qué? Porque la sintomatología, como vamos a ver más adelante, es sumamente inespecífica y
también estos niños tienen como limitada o ausente la capacidad para comunicar dicha sintomatología, por lo que en este caso o en este grupo etario no solamente nos vamos a guiar de la sospecha diagnóstica ante las manifestaciones clínicas inespecíficas, sino también nos vamos a guiar en los puntos de corte que nombramos en la primera diapositiva. Respecto a lo que son los síntomas, nosotros podemos dividir a los síntomas en dos grupos. Los síntomas autónomos, también denominados síntomas de alarma, son los primeros que aparecen, se dan ante leucemias entre 70 y 55 miligramos por decilitro. Esa sintomatología va a ser la que vemos en este cuadro, ¿sí? Son síntomas que tenemos temblor, pulso acelerado, el mareo, dolor de cabeza, debilidad, cansancio, sudoración, el paciente puede tener hambre, visión borrosa, irritabilidad, y ante esta sintomatología, si no responde, por ejemplo, no se actúa en consecuencia, vamos a pasar a los siguientes síntomas que se van a dar ante hipoglucemias, mucho más marcadas, menores a 55 miligramos por decilitro, desencadenan lo que son los síntomas neuroglucopénicos. Estos son los que van a tener afectación a nivel cerebral. Un dato importante para decir acá es que en aquellos pacientes, por ejemplo, en los diabéticos donde tengan una enfermedad mal controlada, la exposición repetida a eventos hipoglucémicos lo que va haciendo es disminuir el umbral de glucosa, y esto lo que hace es que estos síntomas autonómicos, que son los síntomas de alarma, los primeros que aparecen, pasen desapercibidos y el paciente comienza a manifestar directamente los síntomas neuroglucopénicos, estando en otro contexto de otro paciente, digamos, y obviamente ante situaciones más graves porque pueden tener distintas complicaciones. Brevemente este cuadro, bueno, no lo voy a leer todo, pero ahí tenemos la sintomatología específica que dijimos de los recién nacidos o lactantes. Fíjense que todos esos síntomas nosotros los podemos atribuir a un montón de patologías, por eso es tan importante sospechar la hipoglucemia y hacer un dextro o un hemoglucotest, que lo tenemos a nuestro alcance, es rápido, o sea, tiene rápida lectura. Bien, hay que tener ciertas precauciones porque hay que saber que la glucemia capilar, o eso lo vamos a ver más en el diagnóstico, pero la glucemia capilar generalmente es un 10 a un 15% más baja que la glucemia plasmática, por lo tanto, nadie va a dudar ante niveles o valores de glucemia que son francamente bajos, pero sí en aquellos pacientes donde tengan un nivel de hipoglucemia medio border, sepamos que ese valor habría que sumarle entre un 10 y un 15% como para aproximarse verdaderamente a lo que es la glucemia plasmática. Por eso es tan importante después correlacionarla con una muestra de laboratorio. Y bueno, los síntomas neuroglucopénicos, volviendo a lo que es la clínica, fíjense que tienen una afectación mucho más a nivel del sistema nervioso, lo que son cefalea, trastornos visuales, letargia, dificultad para pensar o concentrarse, confusión mental, sueño prolongado, hipotermia, pérdida de la conciencia, coma, puede haber convulsiones, cambio de la personalidad y hasta lo más temido que puede ser el daño mental o neurológico permanente y hasta a veces, como dije anteriormente, llevar al niño a la muerte. Bueno, y con respecto a lo que es el diagnóstico, digamos como que esto es lo más importante de toda la charla. Nosotros deberíamos tener presente tan importante saber que existe unas denominadas muestra crítica. Es lo más rentable que tenemos del diagnóstico, es simplemente una muestra de sangre y de orina que se debe tomar antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento, siempre y cuando la situación clínica del paciente lo permita. Lo que se debe hacer es extraer una muestra entre 3 y 5 mililitros de sangre y esa muestra debe ser remitida al laboratorio para ser centrifugada. Es importante, las muestras que vamos a tomar van a ser a partir del suero. Esta muestra, el laboratorio tiene que saber que la va a guardar en heladera, si la va a procesar en el día, o debe congelar la muestra si la va a procesar en más tiempo, y a su vez es muy importante congelar la muestra, más allá de que se procese al otro día o demás, sino también para futuras determinaciones. La muestra se va a tomar en un tubo heparinizado, eso es importante. La muestra de orina tiene que ser la primera micción luego de la hipoglucemia. Con respecto a la orina, nosotros podemos iniciar el tratamiento, pero sí saber que si el paciente, una vez iniciado el tratamiento, tiene que ser la primera micción del evento. En el caso de que nosotros, por ejemplo, la situación clínica no lo permita, nosotros debimos corregir rápidamente la leucemia, porque el paciente o la hipoglucemia era muy importante.
sepamos que se puede repetir mediante lo que se determina una prueba de ayuno provocado o el test del ayuno, donde se va a exponer al paciente a la nueva situación. Por eso es una prueba peligrosa. Nosotros tenemos que tener presente que se tiene que hacer sí o sí en un ámbito hospitalario, o sea, el paciente debe estar internado. Tiene toda una preparación, como alimentar con hidratos de carbono 3 días previos al paciente para poder llenar bien sus depósitos y demás, y sepamos que es peligrosa porque vamos a estar nosotros provocando el ayuno, y ese ayuno es lo que le va a determinar la hipoglucemia que, digamos, lo llevó a consultar. Entonces, es muy importante hacerlo de forma monitorizada. Claramente nosotros tenemos la posibilidad en el hospital de trabajar en conjunto, en equipo, así que podríamos tratar de hacerlo en forma conjunta para que uno, mientras pone la vía, estabiliza al paciente, realiza el interrogatorio, que es sumamente importante saber digamos, la correlación que tuvo ese episodio con el ayuno, con las comidas, si tiene algún antecedente, ya sea personal o familiar, qué peso tuvo al nacer, la edad gestacional, bueno, siempre y cuando hablando la edad, digamos, del paciente que tengamos enfrente. Pero sepamos que podemos trabajar en equipo y eso es súper importante para tomar la muestra y remitirla rápidamente al laboratorio. ¿Qué digo rápidamente? Porque los glóbulos rojos se lisan y todo tiempo que pasa, digamos, con la muestra ahí sin llevar a procesar, sin llevar a centrifugar y a colocarla en heladera, puede hacer que los glóbulos rojos se lisen y provoque una disminución de la glucemia aproximadamente de 6 miligramos por decilitro por hora. Entonces nosotros vamos a poder correlacionar ese dextro con la glucemia plasmática del laboratorio, pero por ahí a veces vamos a tener un valor mucho más inferior que realmente tuvo el paciente en ese momento. También sepamos que las muestras como las que puse acá, vamos a necesitar una glucemia venosa, una glucemia capilar, que eso lo hacemos con el hemoglucotest, y en esa muestra de sangre lo que nosotros vamos a buscar son cetonemia y mediante tira reactiva vamos a buscar la cetonuria. También necesitamos una muestra de patograma con amonio, de ácidos grasos libres, de insulina, de cortisol, de hormona de crecimiento, y algo importante que es más que nada para lo que son la determinación de las metabolopatías es recolectar una muestra en papel de filtro para determinar la acilcarnitina, que es como la más frecuente dentro de lo que son las metabolopatías. Sepamos también que lo que suele pasarnos frecuentemente es que a veces ahí dice entre 3 y 5 mililitros de sangre, pero muchas veces por ahí no podemos obtener esa cantidad de muestra, la enfermera nos dice que pudo sacar 2 mililitros o 3, y quizá no alcance toda esa determinación para realizar todas estas que acabamos de nombrar. Entonces sepamos que debemos priorizar. Lo más importante va a ser la determinación de la leucemia y la determinación de la cetonemia. La cetonuria la vamos a poder determinar con la reactiva en la muestra de orina de la primera micción, pero puede llegar a tener algunos falsos positivos y negativos, por eso lo más importante va a ser la cetonemia y la glucemia. Si nos sobra muestra, pedimos el resto. Y en el caso de que no podamos haberlo hecho, bueno, como dije anteriormente, podemos en otra ocasión llegar a provocarlo para determinar el diagnóstico, que es sumamente importante. Una vez que nosotros obtenemos esas muestras, a grandes rasgos, esto ya a nosotros un poco nos excede, pero bueno, como para tener en cuenta, digamos, hacer como una especie de algoritmo en nuestra cabeza, vamos a tener 3 grupos de pacientes. En el primer grupo, si nosotros tenemos que las muestras nos arrojaron ácidos grasos libres y cuerpos cetónicos bajos, nos puede llegar a sugerir un hiperinsulinismo, sobre todo si también los niveles de insulina son superiores a 5 miliunidades mililitros, o sea que vendrían a ser niveles altos. Y la hipoglucemia, generalmente, si estamos frente a hiperinsulinismo, vamos a ver que son hipoglucemias graves y que van a requerir altos aportes de glucosa endovenosa. En el segundo grupo, tenemos los ácidos grasos libres elevados y los cuerpos cetónicos bajos. Eso lo que nos va a sugerir es una alteración en la beta-oxidación de los mismos. Y el tercer y último grupo, podemos determinar ácidos grasos libres y cuerpos cetónicos elevados. Eso nos va a sugerir la hipoglucemia cetósica benigna o idiopática, y también podemos considerar ante estos resultados que podemos estar frente a trastornos en la glucogenosis o algún déficit de hormona contrarreguladora. Este cuadrito, digamos, es más o menos lo que acabo de decir. Me pareció que era uno de los cuadros más simples, había un montón,
eran muy complejos, este es uno de los más simples y sencillos y se puede ver más o menos a un golpe de vista lo que acabamos de decir anteriormente. Bueno, y ya casi terminando, el tratamiento, que es otra parte súper importante de lo que es la hipoglucemia, lo podemos dividir en dos partes. Una parte inicial, que va a ser obviamente la estabilización del episodio del evento agudo de hipoglucemia, y la otra parte del tratamiento va a corresponder a lo que es el tratamiento a largo plazo, que esto va a estar determinado una vez que se conozca la causa. Dos tipos de pacientes: un paciente consciente, donde puede admitir, digamos, la vía oral. En ese caso lo que vamos a hacer es la administración de 20 a 30 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. Esto puede ser agua con azúcar. Azúcar vamos a estar administrando entre 10 y 20 gramos. También podemos dar jugos de fruta. Este tipo de tratamiento puede repetirse 15 minutos después si vemos que no hubo un aumento de la leucemia objetivo, digamos. Decía que más o menos dos veces hacer la prueba por vía oral era suficiente, y en el caso de que no haya respuesta o el paciente, por ejemplo, presentara vómitos donde por más que esté consciente no puede admitir la vía oral, o el paciente esté inconsciente, vamos a pasar a la corrección endovenosa. Pacientes inconscientes, obviamente, vamos a hacer primero el ABC, y después, esto que está marcado con violeta es lo que nosotros tenemos que saber. Hay un montón de formas de corregirla, pero esta es la que más se utiliza. Son bolos intravenosos de 200 miligramos kilo de dextrosa al 10%, o lo que sería lo mismo decir 2 mililitros kilo, infundiendo en forma lenta, 2 a 3 mililitros por minuto. ¿Y esto para qué es? Para evitar no solo la hiperglucemia, sino también la hiperosmolaridad. En el caso de que con este bolo el paciente persista con hipoglucemia, se puede repetir y aumentar el flujo de glucosa. Lo vamos a aumentar entre 6 y 8 miligramos kilo minuto en lo que son los lactantes, y entre 3 y 5 en niños mayores. Siempre considerar si es necesario el aporte de cloruro de sodio para evitar lo que sean las hiponatremias. Generalmente no se debe exceder los 2 bolos de corrección, y hay que tratar de evitar dextrosados que tengan, por ejemplo, glucosa al 50%. Esto es para evitar una posterior hipoglucemia de rebote. Obviamente que los controles de glucemia se van a hacer al principio entre 30 y 60 minutos hasta que la glucosa sea estable, y luego se pueden espaciar cada 2 a 4 horas. Nuestro objetivo es mantener la glucemia más de 70 miligramos por decilitro, que ese sería un valor, digamos, como eh, estable y seguro de glucemia plasmática. Obviamente que todo esto es bastante controvertido y es bastante también artesanal el tema de subir o bajar el flujo de glucosa a medida que se tenga respuesta en los pacientes que estamos tratando el evento agudo. Generalmente lo que se suele hacer es subir el flujo de glucosa de a 1, o sea que si necesitamos un requerimiento, no sé, de 6, pasamos a 7, después de 8 y así. Lo mismo cuando el paciente comience a tolerar adecuadamente la vía oral, el descenso de este flujo de glucosa se debe hacer en forma paulatina para no crear justamente esas hipoglucemias de rebote. No podemos sacar ese aporte de glucosa de manera brusca. En el caso de que el paciente presente convulsiones, obviamente, y esta no haya resuelto con la administración de glucosa, se va a tratar como cualquier otra convulsión, con anticonvulsivantes habituales. Y estos dos puntos que siguen, si bien no es algo que se deba o esté recomendado hacer de forma habitual, ante la falta de respuesta uno va probando otras situaciones que puede hacer, como por ejemplo, una vez obtenidas las muestras, como dijimos anteriormente, se puede administrar hidrocortisona, siempre pensando, ahí en algo nos llevó a pensar de que podemos estar frente al déficit de hormonas contrarreguladoras, y la hidrocortisona es lo que va a hacer que el paciente responda y aumente su glucemia. En el caso de que, por ejemplo, no tengamos vía endovenosa segura, o el paciente sea incapaz, por ejemplo, de utilizar la vía oral, lo que se puede hacer es administrar glucagón. Ahí están las 3 formas de administrarlo. En realidad la que más se utiliza es la intramuscular o la subcutánea. Habitualmente la dosis va a ser de 0,03 miligramos kilodosis, máximo se puede dar 1 miligramo. Y en el caso de que, por ejemplo, nosotros observemos que nosotros hicimos la corrección y la respuesta de glucemia positiva sea con un incremento de más de 20 o 30 miligramos por decilitro en los pacientes en los primeros 10 a 20 minutos, eso sería una respuesta exagerada de la glucemia, nos puede llegar a sugerir un hiperinsulinismo.
Bueno, algo importante también de lo que es el tratamiento, una vez que nosotros tenemos resuelto el episodio agudo, donde nosotros logramos llegar a tener niveles de glucosa seguras, más de 70 miligramos por decilitro, es muy importante dejar un mantenimiento de dextrosa, esto de forma continua. Y bueno, esos son los distintos flujos que se van a estar colocando dependiendo de la edad del paciente. Y esta es la fórmula, digamos, con la que nosotros vamos a calcular el flujo de glucosa, que son los miligramos kilo minuto. Vamos a determinarlo por el porcentaje de glucosa en la solución, que va a ser el dextro que vamos a utilizar, por 10, ritmo de perfusión, que se va a hacer en mililitro hora, y eso lo vamos a dividir 60 por el peso en kilogramos del paciente. Lo último, el tratamiento a largo plazo, una vez que nosotros terminamos, ya que tenemos la enfermedad de base, lo que vamos a tener en cuenta son estas tres situaciones que son lo más frecuente que nos pueda llegar a ocurrir. Si sospechamos de una enfermedad metabólica, generalmente lo que hacemos es eliminar la alimentación por vía oral y aportamos exclusivamente la glucemia por vía endovenosa para mantener justamente las glucemias seguras y corregimos las alteraciones metabólicas, que frecuentemente lo que va a ocurrir es una alteración de la acidosis, que eso se va a corregir solo cuando la glucemia llegue a los valores seguros. Si sospechamos un déficit de hormona contrarreguladora, como dije anteriormente, vamos a optar por la administración de hidrocortisona endovenosa de 2 a 5 miligramos por dosis cada 6 horas. Y por último, si sospechamos un hiperinsulinismo, iniciamos una alimentación continua, y eso en realidad lo va a manejar endocrino, son distintos fármacos que se utilizan para tratar el hiperinsulinismo. Obviamente que toda esta parte del tratamiento a largo plazo a nosotros en realidad no es mucho nuestro territorio, va a ser más territorio de las metabolopatías o el endocrinólogo, exceptuando en lo que era la cetósica benigna o idiopática, que eso sí es más territorio nuestro, digamos, del clínico, y eso más que nada, como dijimos anteriormente, sepamos que debemos decirle al paciente al momento del alta que debe tratar de evitar ese tipo de ayunos prolongados, que son los que van a desencadenar ese tipo de episodios. Bueno, esas son las bibliografías que usé. El primero es del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Infantil de Madrid. Es muy similar al consenso de endocrinología que se utiliza acá, fue en el 2015. Este es el que se rige, digamos, hoy en día el servicio endocrino. Los dos son muy similares. En esos dos basé todo el power, y después, bueno, el último es de la Asociación Española de Pediatría, que también saqué algunas definiciones y de lo que son las manifestaciones clínicas. Bueno, no sé por ahí si fue muy rápido o si se entendió o no. Si tienen alguna pregunta o algo. Ahí Sabri hizo una pregunta, Flor. Ya lo habíamos charlado vos y yo, pero dice que las correcciones que nosotros hacíamos de glucemia las hacemos con la regla del 50. No sé si todos se la acuerdan. Si usábamos dextrosado al 10 son 5 mililitros kilo, y si usamos dextrosado al 5 son 10 mililitros kilo. Sí, eso en realidad, yo le hablaba con Gaby, no sé si ya se pudo conectar Gaby, me dijo que iba a entrar un ratito más tarde. En realidad eso es lo que nosotros hablábamos, que sí, que se puede hacer de forma, digamos, como rápido. En realidad lo que se hace es dividir, como dijo Sabri, se puede dividir o multiplicar en realidad el dextro, el 50, perdón, lo hacemos por el dextro que vamos a utilizar, y eso nos daría como el flujo, los mililitros kilo que tenemos que corregir. En realidad, lo que más aceptado, digamos, es eso que yo planteé, que son con un dextro al 10% a 2 mililitros kilo. Eso es como lo más determinado, con el ritmo de difusión lento de 2 a 3 mililitros minuto. Claro, en realidad lo que nosotros siempre usamos es una regla rápida para acordarnos, ¿no? Que son 5 mililitros por kilo de la solución del dextrosado al 10. Pero en realidad se puede corregir en un rango, vos tenés de 2 a 5 mililitros kilo para corregir. Y lo que dicen las últimas guías ahora, que es lo que vos usaste, es que en realidad lo que hay que hacer es corregir la glucosa, pero no tratar de dar una carga de glucemia muy importante, porque lo que puede pasar es hacer una hiperglucemia, provocar una mayor secreción de insulina y que eso haga una hipoglucemia de rebote. Y que eso es la razón también por la cual después hay que dejarle el flujo de mantenimiento.
Entonces, si nosotros pudiéramos usar 2 mililitros kilo del dextrosado al 10, estaría bien y es el tratamiento recomendado en todas esas guías. Después sí, se puede usar un rango de 2 a 5 mililitros kilo, no está mal, pero la idea es no aportarle demasiada carga de glucosa de una. No sé si se entendió. Flor, ¿Sí? yo quiero hacer una pregunta, por ahí una pavada, pero esto de la muestra crítica entiendo que son para buscar metabolopatías, ¿no es cierto? Entonces quería saber si hay, digamos, hasta alguna edad que ante una hipoglucemia hay que sacarla, o siempre que un paciente, no importa la edad, le sacamos este tipo de muestra. No, eso lo tenés que determinar siempre. O sea, vos vas a sacar, en un paciente que tenga un evento de hipoglucemia, vos necesitas, más allá de resolver su evento agudo, necesitas tomar este grupo de muestras para poder determinar, digamos, la causa, la etiología. Lo ideal sería que el paciente no se vaya de alta sin haber tenido ese diagnóstico, porque es en la segunda parte del tratamiento, digamos, que es el tratamiento a largo plazo, es lo que va a estar va a depender de la causa etiológica que tenga el paciente. Obviamente, por ejemplo, no sé si todas las determinaciones dieron negativas o no encontraste ninguna causa metabólica o de lo que son las hormonas contrarreguladoras y demás, puedes admitir, de acuerdo a la edad del paciente, que podríamos estar por un diagnóstico de exclusión ante una cetósica benigna, que es la más frecuente, digamos, en pediatría. Por lo que yo tengo entendido y por lo que yo leí, no sé, corríjame si está bien o mal, a todos los pacientes se debería determinar esas muestras, digamos. Sí. Y fundamental hacerlo, sí. Lo que hay que tener en cuenta por ahí, que si quieren podemos repasar, es, dependiendo de la edad del paciente, a qué paciente vamos a estudiar y a qué paciente no. Muchas veces... No claro, perdón, obviamente que si vos sabés, si fue una causa obvia, por ejemplo, no sé, la madre dice que hizo ayunos muy prolongados, el paciente justo está haciendo una dieta determinada, o es un paciente diabético que utilizó mal la insulina o demás, obviamente que ahí ya tenés la causa, la cual hizo esa hipoglucemia. Claro, siempre, claro. Esas causas, digamos, o sea, esas muestras, perdón, las vas a estar determinando en los pacientes de una clara causa y ha tenido o repetidos eventos hipoglucémicos o ha debutado, digamos, con una hipoglucemia que lo llevó a la consulta, ya sea consciente o inconsciente, ¿no? Pero cosas que no se entiendan de dónde ha venido esa hipoglucemia. Claro, muchas veces nosotros encontramos un valor disminuido de glucemia y no siempre ese paciente lo vamos a tener que estudiar. A veces son muy, muy complejos los estudios que hay que pedir y los pedimos a veces de más. Entonces es importante, como dijo Flor, es muy importante la definición de hipoglucemia que no está clara ahí. Y la definición es aquel valor de hipoglucemia que te provoca signos y síntomas o que es aquel valor que te puede causar daño cerebral. Y ese valor, la verdad que no hay punto de corte porque es diferente según cada paciente. No sé si lo aclaraste, Flor, esta parte, pero por ejemplo un paciente diabético que maneja todo el tiempo valores altos de glucemia, por ahí con menor de 80, menor de 70 ya empieza a presentar síntomas y para ese paciente ese es un valor de hipoglucemia y no le voy a sacar ninguna muestra crítica porque es un paciente diabético y tal vez requiera la corrección bioral o lo que sea, con un valor menor a 70, que no va a ser lo mismo en un lactante. Entonces, por eso también es como tan difuso los valores de punto de corte según donde lo vayan a leer. Claro, eso es lo que yo... Sí. Lo otro que hay que ver es, según las edades, a qué paciente yo voy a estudiar o no. Si, por ejemplo, es un lactante, igual vos lo explicaste muy bien, pero para que quede claro, si es un lactante, es aquel que presente los episodios de hipoglucemia después de pasadas las 48 o 72 horas. ¿Por qué? Porque ahí pasó el periodo transicional de falla en la regulación por ser recién nacido. Entonces, un lactante que presente episodios de hipoglucemia mayor a las 72 horas de vida, a ese lo voy a estudiar. Después, el paciente más grande, ¿a quién voy a estudiar? Aquel que presentó signos y síntomas, porque esa va a ser la definición de hipoglucemia para su edad. ¿Se entiende? El paciente que puede expresar los síntomas de hipoglucemia, esa va a ser su definición. No sé si se entiende lo que digo. Díganme que alguien me lo entiende. Sí, yo lo entiendo. Ay, gracias. No, sí, igual se entiende. Lo que pasa es que claramente
eso es todo lo que estuve leyendo yo, decía justamente eso. En realidad, los puntos de corte que yo puse en la primera diapositiva son los que generalmente se utilizan, pero siempre se van a tener que correlacionar no solamente con la clínica, sino en el contexto del paciente que estamos enfrentando en ese momento. Eso es que la definición clínica es como media vaga, entre comillas, porque es, como dijo Luz, una concentración lo suficientemente baja que desencadene la sintomatología. No determina un valor, un punto de corte, porque en cada paciente esa determinación o ese nivel de glucemia por ahí va a ser diferente, o por ahí no todos los pacientes tengan la misma forma de enfrentar el episodio de hipoglucemia o de ayuno más que nada en realidad. Tiene mucho que ver con los depósitos que tengan, con la funcionalidad, digamos, el aporte de los distintos metabolitos a la hora de responder al ayuno y la disponibilidad, digamos, ¿no? De los metabolitos para responder al ayuno y demás. Entonces, es como bastante controvertido, pero bueno, esos puntos de corte yo creo que más que nada se utilizan como para hablar en un lenguaje universal de cuándo nosotros podemos llegar a determinar que un paciente tiene una hipoglucemia. Después ahí lo que estuve leyendo en el chat, sí, perdón. No, dale. Y después No, que estuve leyendo en el chat. Habla. Después tener en cuenta la hipoglucemia cetósica de la infancia, que es lo más frecuente en esas edades que dijiste vos, y que si viene un paciente de 6 años con un episodio de hipoglucemia, que se pasó sin querer más de 12 horas sin comer, y que se siente mal, y lo que sea, y ponerle que tenía retraso del crecimiento, vamos a tener que pensar en eso como lo más frecuente, y en general no requieren otros estudios complementarios, porque siempre se van a presentar en los mismos momentos y va a resolver solo. Eso también para tenerlo en cuenta. Y otra cosa también importante es no olvidarnos que existe la corrección bioral. Nosotros siempre nos acordamos, la regla de 50, los mililitros por kilo, qué sé yo, y a cualquier paciente le queremos poner una vía y corregir vía oral y no siempre es necesario, vía endovenoso y no siempre es necesario. Bueno, eso ahora que dijiste lo de la vía endovenosa, no lo aclaré, pero eso también lo charlábamos con Gaby, que en realidad es súper importante cuando un paciente, más allá de lo que son la toma de muestras y demás, asegurarnos que ese paciente tenga una vía segura, digamos, que no solamente nos va a ayudar o nos va a servir para tomar las muestras, sino también para las futuras correcciones, que muchas veces el paciente no requiere una sola corrección, y además generalmente, dependiendo el nivel de glucemia, va a necesitar aportes de glucosa posterior, entonces es súper importante la vía. Pues otra cosa que estaba leyendo ahí en el chat que dijo Tania, eso es cierto, acuérdense de si nosotros vamos a tomar las muestras, que sea siempre antes de corregirla, en el caso que todo se pueda permitir. La orina es la única muestra que nosotros podemos tomar después de haber instaurado el tratamiento, pero siempre debe ser la primera. Y que la muestra es sumamente importante, no solo congelarla para futuras determinaciones, porque a veces sea necesario, qué sé yo, van pidiendo, no se pide por ahí todo, sobre todo metabolopatía, por ahí, o endocrino lo mismo, por ahí se pide algo medio inicial y después, en el caso de cómo vengan los resultados, uno por ahí va pidiendo más o menos muestras. Y eso es súper importante, se tiene que hacer con esa determinación. Yo no puedo después tomarle nuevo una muestra al paciente y hacer el resto de las determinaciones que me faltaron. Siempre se tiene que hacer con la misma muestra. Lo del papel de filtro estaría bueno para implementar, qué sé yo, en las salas, hablábamos con Gaby de tener en las distintas salas un papel de filtro que por ahí es importante para la toma de muestra ahí en el momento, pero bueno, nosotros por suerte trabajamos en equipo y se puede, digamos, como repartir las tareas, sobre todo no dejar la muestra en la mesada mucho tiempo porque digamos como que la glucosa empieza como a consumirse y nos va a dar un resultado mucho más inferior del que teníamos. Y después, a ver, espera, que no sé qué están poniendo. ¿Puedo hacer un Mari puso... comentario? Sí. No, Sí, me obvio. gustó mucho la clase, está muy bueno como orientaste. Fuera de por ahí del estudio de las hipoglucemias primarias, que son por ahí más lo que venían hablando, no tenemos que olvidarnos de otra situación en la que hay hipoglucemias y que tenemos que corregirlo de forma urgente y que eso cambia el pronóstico de nuestro paciente, que es en los enfermos críticos, muchas veces, sobre todo en las situaciones de sepsis o shock séptico, así como puede haber hiperglucemia, puede haber hipoglucemia. Y siempre tenemos que pensar en la glucemia en esos pacientes. Y lo mismo también en un paciente con un paro cardiorrespiratorio que
no responde rápidamente al RCP básico. Otra de las cuestiones no sé si se acuerdan, entre todas las H y todas las T, una de las H es la hipoglucemia. Entonces, Sí. siempre en esos pacientes medir la glucemia. Tal vez después uno verá si había un problema de base como los que están comentando, o por la situación de estrés, sepsis, etcétera, el paciente está en hipoglucemia, pero si hay una hipoglucemia, en esos pacientes debemos corregirlos con la fórmula de esta rápida que están comentando. Solo eso era. Sí, digamos, lo que están escribiendo ahí en el chat es más o menos lo que dijimos, o sea, sepamos resolver la urgencia, si se pueden tomar las muestras mucho mejor, pero sepamos que con un dextro al 10% a 2 miligramos kilo, con eso vamos a estar bien, y que no nos pasemos, digamos, del ritmo de infusión, tratemos de que sea lento para tratar de evitar las hiperglucemias de rebote o la hiperosmolaridad. ¿Qué pusieron? Ahí es la que dice Nika, eso es lo mismo que vos pusiste, 200 miligramos por kilo, que es 2 Sí. miligramos por kilo de la Es lo solución mismo, de sí. dextrosado al 10. Es eso lo que hay que Sí. usar. Sí, hay múltiples cuentas y múltiples formas de calcular, depende si es con este destrozado, con el otro, qué sé yo. Yo creo que lo más redituable es que, digamos, comprendamos de dónde viene todo eso y que cada cual se adecue a una fórmula que le guste más. Todas dan más o menos el mismo resultado, pero eso es importante, o sea, tener una que sepamos sí o sí, para poder corregir rápidamente. Sí, y que no nos olvidemos después del mantenimiento, que es tan importante como la primera corrección, para no exponer nuevamente al paciente al evento de hipoglucemia. Bueno, antes que me olvide, quiero agradecer a Jessie, que creo que está conectada, que es la residente de endocrino, que me ayudó un montón y estuvo ahí también pasándome información y demás. A Gaby, que no sé si se pudo conectar, Gaby Einstein, que fue mi tutora en este trabajo también, y bueno, a Lucecita, que también me ayudó. Gracias, Flor. No, a ustedes, chicos, espero que les haya servido.